Cuando buscaba el collar de mi difunta esposa, lo único que me quedaba de ella, mi hija anunció fríamente: «El collar está vendido. Necesitaba el dinero para unas vacaciones». Impactado por su traición, llamé a la casa de empeños para recuperarlo. Me dijeron: «Señor, no creerá lo que encontramos al abrir el guardapelo del colgante». Este secreto reveló la verdad sobre mi familia. Estaba en mi dormitorio mirando la caja de terciopelo vacía, con las manos temblando contra el cajón abierto. La caja estaba allí como una acusación, su interior de satén blanco sosteniendo solo el eco de lo que debería haber estado: el collar de Elena, la cadena de oro con el guardapelo en forma de corazón que ella llevó cada día durante 40 años, desaparecido. Abajo, la voz de Sofía cortaba el aire de la mañana. Órdenes secas sobre el desayuno. La risa estruendosa de Miguel resonaba desde el salón. Un locutor deportivo gritaba de fondo. La conversación telefónica de Lucía llegaba desde la escalera. Quejas sobre estar atrapada aquí, sobre lo aburrido que era Madrid, sobre querer volver ya a Barcelona. Hoy era el cumpleaños de Elena. 3 años desde que falleció, y había planeado pasar la mañana a solas con ese collar, la única pieza de ella que aún sentía cálida de algún modo. En cambio, enfrentaba esta caja vacía y el caos de mi familia tratando mi hogar como su hotel personal. Saqué el cajón por completo, vaciando calcetines sobre la cama. Nada. Me arrodillé, revisé bajo el armario, polvo y un recibo viejo. Mi pecho se apretó. Fui al armario, palpé los bolsillos de los abrigos, revisé cajas de zapatos en el estante. Mi respiración se aceleró. Luego, el baño. Abrí el botiquín de golpe, saqué los cajones bajo el lavabo. Bastoncillos de algodón se esparcieron por el suelo de baldosas. ¿Dónde estaba? Revisé lugares imposibles. El cajón de la mesilla que ya había registrado 2 veces. Detrás del cabecero, bajo el colchón. Mis manos temblaban más fuerte ahora. Ese temblor constante de pánico que no había sentido desde el hospital, desde las últimas horas con Elena, cuando nada de lo que hice pudo detener lo que venía. 42 años de matrimonio. Y ese collar era todo lo que había conservado. Su ropa donada, sus libros entregados a la biblioteca, sus herramientas de jardinería oxidándose en el cobertizo porque no podía soportar usarlas. Pero el collar lo guardé en su caja, a salvo, intacto, excepto en días como hoy, cuando necesitaba recordar su rostro. Bajé las escaleras, cada paso deliberado. En el salón, Miguel estaba desparramado en mi sofá, con los pies en el reposabrazos, una bolsa de patatas fritas equilibrada en el pecho. No levantó la vista. Pasé por encima de las bolsas de compras de Lucía amontonadas cerca de la escalera. Rodeé la mesita que Sofía había movido de sitio. Sofía estaba en la encimera de la cocina, móvil en una mano, cuchillo en la otra, cortando verduras con precisión agresiva. Tac, tac, tac. Sofía, dije, ¿has visto? Estoy ocupada, papá. No levantó la vista. Es importante. El collar de Elena. Mira en tu habitación, seguro que olvidaste dónde lo pusiste. El cuchillo seguía golpeando la tabla. Tac, tac. Ya revisé mi habitación, dije, esforzándome por mantener la voz calmada. He revisado todo. El collar no está. Ella suspiró. Ese suspiro particular que había perfeccionado en los últimos 2 años desde que se mudaron. El que decía que yo era una molestia, una carga que ella había aceptado de mala gana. Nadie quiere tus cosas viejas, papá. Era de tu madre. Mi garganta se cerró. Lo único que conservé. Entonces deberías haber sido más cuidadoso. Me quedé allí, viéndola cortar apio en trozos violentos, y algo en mi pecho se volvió frío. No era ira ardiente, sino frío, como la temperatura que cae antes de una tormenta. Sofía, por favor, me obligué a decirlo en voz baja. Necesito saber qué pasó con él. Finalmente dejó el cuchillo, se giró hacia mí y sus ojos no tenían nada de calidez. Realmente nunca la habían tenido en años, pero me había estado engañando, ¿verdad? Diciéndome que esta seguía siendo mi hija, la hija de Elena, la niña que solía traernos dientes de león del jardín. Vale, dijo. Lo vendí. Casa de empeños, oro del desierto, en la calle Alcalá. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Vendido. Mi hija vendió el collar de Elena. ¿Qué? Necesitábamos 800 euros para Mallorca. Dijiste que no cuando te lo pedí, así que busqué otra forma. Su voz no mostraba arrepentimiento, ni reconocimiento de haber hecho algo malo. Volvió a tomar el cuchillo, retomó el corte. Desde el salón, la voz de Miguel llegó, perezosa y satisfecha. Solo estaba ahí, Guillermo. Elena ya no está. Los muertos
no necesitan joyas. Ni siquiera se incorporó para decirlo. Mantuvo los ojos en la televisión, se rascó el estómago, alcanzó otro puñado de patatas. La naturalidad de sus palabras lo hacía peor que si hubiera sido agresivo, confrontacional. Esto era obvio para él, por supuesto que lo habían vendido. ¿Por qué no? En las escaleras, Lucía se rió. Ese sonido brillante y vacío de alguien que encuentra el dolor genuino y hilarante. Abuelo, estás siendo dramático. Es solo un collar. Mamá nos consiguió unas vacaciones geniales. La miré, realmente la miré. 23 años, la nieta de Elena, y tenía los mismos ojos vacíos que su madre. ¿Cuándo había pasado eso? O simplemente me había negado a verlo. Tu abuela lo llevó todos los días durante 40 años, dije en voz baja. Lucía se encogió de hombros, ya dándose la vuelta, el móvil de nuevo en su oreja. Bueno, ahora alguien más lo llevará, el círculo de la vida o algo por el estilo. Me quedé en mi cocina, la cocina de la casa que Elena y yo compramos en 1985, la casa que llenamos con 42 años de recuerdos, y miré a estas tres personas, mi hija, su esposo, su hija. Me devolvieron la mirada con la expresión colectiva de quienes esperan que una molestia se retire sola. Me giré y subí a mi dormitorio, cerré la puerta con un clic suave, me senté en el borde de la cama. La caja de terciopelo vacía estaba en el tocador donde la había dejado. La tomé, la abrí, la cerré, la abrí de nuevo, la cerré. El movimiento mecánico calmó algo en mí. O tal vez no era calma, tal vez era algo completamente diferente. Mis manos dejaron de temblar. Me senté allí mucho tiempo, con la caja en las rodillas, y sentí algo cambiar dentro de mi pecho, no rompiéndose. Eso se había roto hace 3 años cuando Elena murió. Esto era distinto, era un asentamiento, un endurecimiento, una claridad que no tenía hace una hora. Habían vendido el collar de Elena por unas vacaciones. Sofía había entrado en mi dormitorio, en mi cajón privado, había tomado lo único que atesoraba y lo había cambiado por dinero para gastar. Y Miguel y Lucía no veían nada malo en eso. Nada en absoluto. Me levanté, coloqué la caja cuidadosamente en el tocador y tomé mi móvil de la mesilla. Mis manos seguían firmes mientras abrí el navegador y escribí Casas de Empeño Madrid. Mi dedo se deslizó por la pantalla, revisando la lista de casas de empeño repartidas por Madrid. La caja de terciopelo vacía estaba a mi lado en la cama, un pequeño testigo cuadrado de lo que estaba a punto de hacer. Mi mano ya no temblaba. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa de esa mañana. Empecé a llamar. La primera tienda, Estrella de Oro, no lo tenía. La mujer que respondió sonaba aburrida. La segunda, Efectivo Rápido, me puso en espera 6 minutos antes de decirme que no. La tercera había cerrado permanentemente. La cuarta no contestó. Me senté en mi cama para cada llamada, describiendo el collar de la misma manera cada vez. Cadena de oro, guardapelo en forma de corazón, inscripción interior que dice, para siempre, G y E. 14 quilates, probablemente comprado ayer. Cada vez agradecía cortésmente y pasaba al siguiente número. La voz de Sofía llegaba ocasionalmente desde abajo, dando órdenes a alguien. Los locutores deportivos de Miguel proporcionaban un murmullo constante de fondo. Ignoré todo. La sexta llamada fue diferente. Oro del desierto, aquí Haroldo. Busco un collar de oro con un guardapelo en forma de corazón, dije. Lo vendieron ayer. Una pausa. Oh, sí, recuerdo esa pieza. Hermosa artesanía. ¿Es usted el esposo? Mi pecho se apretó. Lo soy. Mi esposa falleció hace 3 años. Lo siento mucho. Su voz tenía una simpatía genuina. Señor, hay algo que debe saber sobre ese guardapelo. Me enderecé. ¿Qué quiere decir? Cuando lo examiné, el guardapelo se abrió. Había una nota pequeña dentro. La habitación se inclinó ligeramente. ¿Una nota? La saqué con cuidado. No quería dañarla. Tiene números escritos. Algo de un banco. 40 años de matrimonio. Y nunca supe que el guardapelo se abría. Elena lo había llevado contra su piel todos los días. Y nunca pensé en buscar un cierre. Nunca intenté abrirlo. ¿Le dijo a la mujer que lo vendió? Ya se había ido. Honestamente, no creo que ella supiera que se abría. Parecía tener prisa. Por supuesto. Sofía corriendo para convertir las joyas de mi esposa en dinero para vacaciones. Probablemente ni siquiera lo miró de cerca. Solo vio oro y euros. Necesito recuperarlo, dije. ¿Cuánto? Le di 800. El valor justo está más cerca de 1200.
Es oro de 14 quilates y la artesanía es excepcional. Pagaré los 1.200. ¿Puedo recogerlo hoy? Venga antes de las 6. Lo guardaré para usted. Agradecí. Obtuve la dirección y me quedé un momento mirando el móvil en mi mano. Elena había escondido algo en ese guardapelo, una nota con información bancaria. ¿Qué más no me había dicho? Me levanté, guardé mi cartera y llaves y bajé las escaleras. La familia no levantó la vista cuando pasé por el salón. Los pies de Miguel seguían reclamando el sofá. Lucía encorvada sobre su móvil en el sillón. Sofía en algún lugar al fondo de la casa. Salí por la puerta principal hacia el sol de noviembre. El trayecto a la calle Alcalá tomó 30 minutos. Programé la dirección en el GPS del móvil y seguí la voz tranquila por calles familiares que se volvieron extrañas por el propósito. Centros comerciales, talleres de coches y alguna palmera ocasional. Madrid extendiéndose plano y beige en todas direcciones. Oro del Desierto ocupaba una esquina entre un salón de uñas y una oficina de gestoría. Barras en las ventanas, pero barras limpias. Un cartel ordenado. Aparqué enfrente y me quedé un momento, manos en el volante, preparándome. Dentro, la tienda olía a cuero viejo y a brillantador de metales. Vitrinas de cristal alineaban las paredes, llenas de joyas, relojes y cámaras. Un hombre pequeño, de unos 50 años, estaba detrás del mostrador. Cabello gris bien cortado, gafas de lectura en la nariz. «¿Señor Díaz?» «Ese soy yo, Haroldo Chen». Extendió la mano y la estreché. «Déjeme buscar su collar». Desapareció en una sala trasera y regresó con un pequeño bulto envuelto en tela suave. Lo desdobló cuidadosamente en el mostrador. Y allí estaba, el collar de Elena, el oro capturando la luz fluorescente, exactamente como lo recordaba, contra su clavícula cada mañana durante 4 décadas. «La joven que lo vendió», dijo Haroldo en voz baja, de unos 40 años, parecía tener prisa. No quiso negociar. Le di 800 porque es justo por el peso, pero supe de inmediato que valía más. Hizo una pausa. «¿Es su hija?» No respondí. Saqué mi cartera y conté billetes de 1.200 euros. Haroldo ya tenía preparado el papeleo. Empujó un pequeño sobre por el mostrador. «La nota», dijo. «La puse aquí para mayor seguridad». «Gracias», logré decir. «Cuídalo esta vez», dijo suavemente. Conduje 3 calles antes de tener que parar. Mis manos temblaban de nuevo, la emoción regresando ahora que la tarea estaba completa y estaba solo. Aparqué en el estacionamiento de un centro comercial, la camioneta frente al sol de la tarde que entraba por el parabrisas. El collar pesaba más de lo que recordaba. Lo sostuve a la luz, girándolo lentamente, buscando el cierre que Haroldo había mencionado. Allí, tan pequeño que nunca lo había notado. Una pequeña hendidura en el lado del corazón. Lo presioné con la uña. El guardapelo se abrió. Dentro, enrollado increíblemente apretado, un pedazo de papel no más grande que la uña de mi meñique. Usé las uñas para extraerlo. Lo desenrollé cuidadosamente contra mi muslo. La letra de Elena, microscópica pero inconfundible. Banco de España, caja 4782. Me quedé en mi camioneta mirando esas palabras hasta que el sol cambió y el resplandor del parabrisas se volvió demasiado. Elena tenía una caja de seguridad en el Banco de España, número 4782, y nunca me lo había dicho. Regresé a casa aturdido. Aparqué en la entrada, pasé por delante de mi familia, aún plantados en sus mismas posiciones como accesorios permanentes, hasta mi dormitorio. Me paré en la ventana, viendo el sol hundirse hacia el horizonte, el collar en una mano, la nota en la otra. ¿Qué había escondido Elena de mí? ¿Y por qué? Esa noche no dormí, me quedé en la cama, dando vueltas a las preguntas, el collar en mi pecho donde Elena solía llevarlo, sintiendo el ligero peso del oro, preguntándome qué otros secretos había guardado. La mañana llegó lentamente. Me duché, me vestí con mis mejores pantalones caqui y una camisa de botones, y conduje al centro hasta la sucursal principal del Banco de España en la calle Alcalá. El edificio se alzaba 10 pisos, de vidrio y acero, intimidante. Entré por la puerta giratoria a un vestíbulo de mármol que resonaba con conversaciones tranquilas y tacones. Una joven en el mostrador de información levantó la vista con una sonrisa profesional. Su placa decía Lucía. «Necesito acceder a una caja de seguridad», dije. «Por supuesto». «¿Tiene el número de la caja y una identificación?» Mostré el certificado de defunción de Elena. Lo había traído. Algún instinto me decía que lo necesitaría. Y mi DNI. Lucía examinó ambos cuidadosamente. «Necesitaré ver su identificación
y el certificado de defunción de su esposa. Está registrado como cónyuge sobreviviente. Sí. Casados 42 años. Tecleó información en su ordenador. Asintió. La caja se abrió por última vez en 2019, hace 6 años. Sin actividad desde entonces. 2019. A Elena le diagnosticaron en 2022. Había preparado esto 3 años antes de que supiéramos lo que venía. Mi esposa falleció en 2022, dije. Debió configurarlo antes. La máscara profesional de Lucía se suavizó ligeramente. Tómese todo el tiempo que necesite en la sala privada, señor Díaz. Me guió a través de una puerta pesada hasta una sala de bóveda, paredes de cajones metálicos, cada uno con 2 cerraduras. Lucía usó su llave y el número de la caja para sacar un contenedor metálico largo. Me lo entregó, más pesado de lo que esperaba, y me guió a una pequeña sala sin ventanas con una mesa y una silla. «Estaré afuera cuando termine», dijo en voz baja, y cerró la puerta. Me senté solo, la caja metálica en la mesa frente a mí, y no podía abrirla. Mis manos descansaban a ambos lados, sintiendo el metal frío, y pensé en Elena hace 6 años viniendo a esta misma sala, colocando algo dentro de esta caja, cerrándola sin decirme nada. Finalmente, levanté la tapa. Montones de efectivo, billetes de 100 euros en sobres, organizados con gomas elásticas. Conté rápidamente, al menos 20.000 euros, tal vez más. Y debajo de todo, un sobre sellado, mi nombre en la cuidadosa letra de Elena. Guillermo. Tomé la carta, la sostuve contra mi pecho con los ojos cerrados. Ella lo sabía. De alguna manera, lo sabía. Sabía que necesitaría esto. Sabía que Sofía... Mis manos encontraron el sello del sobre. Lo rompí cuidadosamente, desdoblé el papel dentro. 2 páginas cubiertas con la letra de Elena. Ese guión pulcro y medido que había visto en listas de la compra y tarjetas de cumpleaños durante 42 años. Mi respiración se volvió superficial mientras comenzaba a leer. Mi queridísimo Guillermo, si estás leyendo esto, me he ido y encontraste lo que escondí. La primera línea me golpeó como un golpe físico. Su voz venía tan clara que casi podía oírla. Ese leve ronquido que había desarrollado en sus 50, la forma en que pausaba entre pensamientos. He ahorrado este dinero durante 30 años. Pequeñas cantidades de cada nómina que nunca notaste. No te enfades por el secreto. Lo hice porque te amo y sé lo que viene. Leí más rápido, mi mano temblando contra el borde de la mesa. Sofía siempre ha sido difícil. ¿Recuerdas cuando tenía 25 años y exigió que pagáramos su boda? Luego no invitó a tu hermano porque no podía dar un regalo caro. Vi su verdadera naturaleza entonces. La forma en que trata a las personas como transacciones. La forma en que nada es suficiente. Lo recordaba. Elena había estado molesta durante semanas, pero lo descarté como estrés normal de una boda, tensión entre madre e hija. Había puesto excusas por Sofía. Después de que me vaya, te verá como nada más que un recurso para drenar. Miguel lo alentará. Siempre ha sido un aprovechado. Lo sabes, aunque no lo digas. Y Lucía aprende de sus padres. Siento escribir estas cosas, pero necesitas oírlas. Mi mandíbula se apretó. Elena había intentado advertirme sutilmente durante años, pequeños comentarios que descarté como críticas excesivas, como una madre siendo demasiado dura con su hija, pero ella había visto claramente lo que yo me negaba a reconocer. Estos ahorros son para ti, mi amor. 27.000 euros para protegerte cuando finalmente veas lo que yo vi. No dejes que te conviertan en una víctima. Eres más fuerte de lo que crees. Sé fuerte. Vive para ti. La casa, el dinero, todo. Es tuyo. Trabajaste para ello. No dejes que lo tomen por culpa o obligación. Me detuve. Presioné la carta contra mi pecho. 27.000 euros más lo que estaba en la caja. Había estimado más de 20.000 euros adicionales. Elena había ahorrado cerca de 50.000 euros sin que yo lo supiera. ¿Cómo no lo había notado? Todos esos años trabajando turnos de noche en el hospital, tomando horas extra, y pensé que era solo su dedicación a la enfermería. El párrafo final. Ojalá pudiera estar ahí para protegerte, pero confío en que sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Siempre has sido reflexivo, metódico, cuidadoso. Usa esas fortalezas ahora. No te dejes empujar. Y sabe que te amo más que a nada en este mundo. Siempre tuya, Elena. Me senté en esa pequeña sala y releí ciertos pasajes. El incidente de la boda, la advertencia sobre Miguel, las instrucciones para ser fuerte. Cada palabra era una validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. Elena había visto todo.
entendido todo, y se había preparado para este momento. Doblé la carta con precisión, la puse en el bolsillo de mi chaqueta sobre mi corazón. El efectivo se quedó en la caja, demasiado para llevarlo con seguridad, y aún no estaba seguro de qué haría con él. Me levanté, empujé la silla, abrí la puerta. Lucía levantó la vista desde su escritorio. ¿Terminó, señor Díaz? Sí. Gracias por su ayuda. De nada. Si necesita acceder a la caja de nuevo, solo llame antes. Atravesé el vestíbulo de mármol, mis pasos resonando. Afuera, la luz del sol de la tarde me golpeó como un muro, dura e implacable. Me senté en mi camioneta durante 10 minutos, mirando la pared de hormigón del garaje frente a mí, sin verla realmente. Elena siempre cubriéndome las espaldas, incluso ahora, incluso desde el más allá. Toqué el collar bajo mi camisa, sentí el metal cálido contra mi piel. El regreso a casa fue en piloto automático. Semáforos, intermitentes, cambios de carril. En un semáforo en rojo en la Gran Vía, presioné mi palma contra la carta en mi bolsillo. Un claxon sonó detrás de mí. El semáforo se había puesto en verde. Avancé, mi mente procesando todo lo que había leído. La casa parecía diferente cuando llegué a la entrada. Me quedé observando por la ventana delantera antes de salir. Sofía en el sofá, pies recogidos, móvil en la oreja, riendo por algo. Miguel desparramado en mi sillón. El regalo del 30º aniversario de Elena para mí. El cuero marrón desgastado con la forma de mi cuerpo. Lucía en la mesa de la cocina, botellas de esmalte de uñas esparcidas, algodones por todas partes, pintándose las uñas de rosa brillante. Mi casa, mi espacio, ocupado como territorio conquistado. Entré. Nadie levantó la vista. Sofía notó el collar primero. La cadena era visible en mi cuello, donde la había metido dentro de mi camisa. Sus ojos se fijaron en él y su expresión se endureció. ¿Ese es el collar de mamá? ¿Lo recuperaste? Lo toqué protectoramente. Sí, se levantó, bajó el móvil. Dámelo, lo vendimos. Eso lo hace nuestro ahora. Lo compré de vuelta. Pagué 1.200 euros. Su rostro enrojeció. ¿Con qué dinero? Vives de una pensión fija. Eso es nuestra herencia la que estás gastando. Nuestra herencia, como si ya estuviera muerto. Como si todo lo que poseía ya les perteneciera. Miguel se levantó del sillón. Se acercó. Sofía tiene razón. Estás gastando dinero que debería ir a la familia. Era el collar de mi esposa. ¿Tu esposa muerta? Lo dijo casualmente, como si comentara el tiempo. Tienes que seguir adelante, Guillermo. Enfrenta la realidad. ¿Realidad? Sí, eres viejo. Esta casa es demasiado grande para ti de todos modos. Transfiérenosla ahora. Ahorra problemas más tarde. Lo miré. Realmente lo miré. Vi el cálculo en sus ojos. La avidez apenas disimulada. Ya ni siquiera fingía, ninguno lo hacía. Desde la mesa, Lucía intervino sin levantar la vista de sus uñas. Abuelo, estás siendo egoísta. Mamá y papá necesitan seguridad. Viven aquí sin pagar alquiler. Eso es lo que hace la familia. Nos cuidamos. ¿Eso es lo que es esto? Pregunté en voz baja. ¿Cuidado? Nadie respondió. Sofía cruzó los brazos. La mandíbula de Miguel trabajaba como si quisiera decir más. Lucía sopló sobre sus uñas húmedas. Subí a mi dormitorio y cerré la puerta. El suave clic de la cerradura sonó de alguna manera definitivo. Me senté en la cama, saqué la carta de Elena, la desdoblé, releí el párrafo final. Sé fuerte, vive para ti. Coloqué la carta cuidadosamente en el cajón de mi mesilla. Desde mi escritorio tomé un bloc de notas amarillo y un bolígrafo. Me senté en el escritorio que Elena había comprado en una subasta de herencias hace años. La superficie marcada y sólida. En la parte superior de la primera página escribí 17 de marzo, acciones tomadas. Debajo comencé una lista. El primer punto, 1. Documentar todo. Me desperté antes del amanecer del 18 de marzo. El bloc de notas en mi mesilla lleno de notas de la noche anterior. Había pasado horas después de la confrontación pensando, planificando, escribiendo, mi formación como ingeniero regresando, identificar el problema, recopilar datos, desarrollar soluciones, ejecutar sistemáticamente. Me vestí en silencio en la oscuridad. La casa estaba en silencio. Mi familia aún durmiendo tras su noche de televisión y quejas. Me moví por el pasillo como un fantasma, cada paso deliberado y suave. En el salón, fotografié las pertenencias de Miguel esparcidas por todas partes.
Botas de trabajo junto a la puerta. No trabajaba. Chaqueta tirada sobre el brazo del sofá. Mandos a distancia. Bolsas de patatas. Latas de cerveza en la mesita. Mi mesita de café desplazada 1 metro de donde debería estar para acomodar su desparrame. Luego, el baño. El maquillaje de Lucía cubría cada centímetro de la encimera. Botes de base, pintalabios, paletas de sombras, pinceles en vasos. Lo fotografié todo. La habitación de invitados que Elena usaba para sus manualidades ahora era el armario de Sofía. Abrí la puerta. Vi perchas de ropa. Zapatos alineados contra la pared. Lo fotografié también. En la cocina, abrí la nevera. Cada artículo comprado por mí. Saqué el recibo de mi cartera. 243 euros de hace 3 días. Fotografié la comida, luego el recibo junto a ella. La factura de la luz estaba en la encimera. 287 euros. Mi nombre en la parte superior, nunca reembolsada. También la fotografié. De vuelta en mi dormitorio a las 6:30, transferí las fotos a mi portátil. Creé carpetas organizadas por fecha y categoría. Esto sería mi evidencia, innegable, documentada. Durante las siguientes 2 semanas me volví metódico. Revisé mi archivador, saqué documentos que había mantenido organizados durante años. La escritura de la casa, comprada en 1985, pagada en 2018, solo mi nombre. Registros de impuestos de propiedad, todos al día, todos pagados por mí. Facturas de servicios de los últimos 3 años, todas mostrando 0 contribución de la familia de Sofía. El 25 de marzo, cuando todos salieron por el día, Sofía a su trabajo a media jornada en la clínica dental, Miguel supuestamente buscando empleo, Lucía con amigos, instalé la cámara. Investigué cuidadosamente la ley de Madrid. Consentimiento de una sola parte para grabar. Mi casa, mi derecho a protegerla. Encontré un sistema de cámaras en línea que se camuflaba como detector de humo. Lo pedí con envío en 2 días. La instalación tomó 1 hora. Vi un tutorial en mi portátil 2 veces. Luego retiré con cuidado el viejo detector de humo en la esquina del salón. La nueva unidad parecía idéntica, pero contenía una lente de cámara gran angular apenas visible detrás de la rejilla de plástico blanco. La monté, probé la conexión en mi móvil. Vista perfecta del sofá, la entrada de la cocina, la mayor parte de la planta principal. No sentí culpa. Esta era mi casa, mi propiedad. Habían perdido cualquier expectativa de privacidad en el momento en que comenzaron a planear cómo quitármelo todo. Las grabaciones fueron valiosas rápidamente. Para el 29 de marzo tenía horas de metraje. Esa noche me senté en mi escritorio, puerta cerrada, portátil abierto, mirando. La voz de Sofía se escuchaba claramente. No puedo creer que gastara 1.200 euros en ese collar. Ese es nuestro dinero. Miguel desde el sofá. Es egoísta. Los viejos se vuelven así. Cuando esta casa sea nuestra, lo primero que haré es reformarla. Este lugar está atrapado en 1985. Tal vez no tengamos que esperar mucho. ¿Cuántos años tiene? 67. ¿Cuántos le quedan realmente? Guardé el clip. Lo etiqueté cuidadosamente. Evidencia 329. Discusión de herencia MP4. Otro clip del 1 de abril mostraba a Lucía al teléfono con una amiga, sentada en las escaleras. Mi abuelo es un pesado. Se puso raro porque mi madre vendió un collar viejo. La voz de la amiga, débil. ¿Por qué lo vendió? Necesitábamos dinero para Mallorca. No nos lo quiso dar, así que mamá se encargó sola. Honestamente, estaré feliz cuando esta casa sea nuestra y no tengamos que lidiar con su drama. Mi rostro permaneció impasible mientras miraba. Guardé el clip, lo añadí a la carpeta creciente. La investigación financiera tomó más tiempo. Saqué 3 años de extractos bancarios, los extendí por mi escritorio, creé una hoja de cálculo. Cada préstamo a Miguel entró en el documento con fechas y cantidades. 500 euros para reparaciones de coche en mayo de 2022, 1.200 para una emergencia dental en agosto de 2022. 2.000 euros para una oportunidad de inversión en noviembre de 2022. Y así sucesivamente, mes tras mes. Añadí fórmulas, vi el total subir. Cuando terminé, el número al final leía 18.500 euros. La columna de reembolsos contenía solo ceros. Imprimí la hoja, la añadí a mi carpeta de evidencias. Encontré los extractos de la tarjeta de crédito de Sofía mezclados con mi correo. Había estado usando mi dirección sin preguntar. El viaje a Mallorca estaba detallado claramente. 4.200 euros, incluyendo vuelos, hotel, excursiones, más los 800 del collar de Elena. A principios de abril, mi carpeta se había engrosado con documentación, fotografías, vídeos, registros financieros, documentos de propiedad, todo organizado con pestañas y etiquetas.
Me senté en mi escritorio una noche, la carpeta abierta ante mí, y supe que era el momento. Tomé mi móvil, busqué abogados de Derecho de Mayores Madrid. La práctica de Patricia Morales apareció tercera en los resultados. Protección de derechos de mayores, abogada experta en derecho de mayores. Llamé a la mañana siguiente. Su recepcionista me programó para el 3 de abril a las 14 horas. El edificio de oficinas en el centro se alzaba 12 pisos, vidrio y acero, reflejando el cielo madrileño. Aparqué en el garaje, tomé el ascensor al tercer piso. El nombre de Patricia Morales en una puerta de cristal. Una sala de recepción ordenada con sillas de cuero y revistas legales en una mesa auxiliar. La recepcionista me llevó al despacho de Patricia. Ella se levantó para saludarme. Unos 50 años, mechón gris, cabello oscuro recogido, traje de negocios, gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello. Me dio un firme apretón de manos. Señaló una silla frente a su escritorio organizado. Señor Díaz, cuénteme qué pasa. Coloqué mi carpeta de evidencias en su escritorio. Mi hija y su familia han estado viviendo en mi casa durante 3 años. No pagan alquiler ni contribuyen a los gastos. Me han estado explotando financieramente y están esperando a que muera para quedarse con todo. La expresión de Patricia no cambió. Abrió la carpeta, comenzó a revisar documentos, tomó notas en su propio blog, hizo preguntas de manera precisa y eficiente. ¿Pagan algo por los gastos del hogar? No. ¿Les ha pedido que se vayan? No formalmente. Bien, lo haremos correctamente. Continuó revisando la carpeta, viendo clips de vídeo en mi portátil, examinando la hoja de cálculo, leyendo los documentos de propiedad, 20 minutos de silencio, salvo por sus preguntas ocasionales. Finalmente, levantó la vista. Señor Díaz, esta documentación es excelente, muy completa. ¿Desde hace cuánto vive la familia de su hija allí? 3 años, desde que falleció mi esposa. ¿Y nunca han pagado alquiler, servicios o contribuido a los gastos del hogar? Ni un euro. Sofía dice que la familia no le cobra a la familia. Patricia asintió, escribiendo. ¿Los invitó a vivir allí permanentemente? ¿O se suponía que era temporal? Temporal. Solo hasta que encontraran un lugar. Eso fue hace 3 años. Ella dejó el bolígrafo, cruzó las manos. Bajo la ley de Madrid, son inquilinos a voluntad. Puede establecer términos de alquiler en cualquier momento. ¿Y si se niegan a pagar? Entonces, tenemos motivos para el desalojo, pero lo hacemos todo por las reglas. Todo documentado, todo legal. ¿Cuánto tiempo lleva el desalojo? Si lo impugnan, tal vez 3 meses, pero con sus evidencias de su comportamiento, la explotación financiera documentada tan a fondo, no creo que tome tanto tiempo. La mayoría se va cuando se dan cuenta de que vas en serio. Toqué el collar bajo mi camisa. La presencia de Elena aún guiándome, aún protegiéndome. Mi anticipo es de 3.000 euros, dijo Patricia. Eso cubre las presentaciones iniciales, la redacción del contrato de alquiler y la primera fase de los procedimientos de desalojo si es necesario. Está bien. Ella me estudió por un momento. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Son su familia. Mi esposa me advirtió que esto pasaría. Debería haberla escuchado antes. Patricia sacó un acuerdo de anticipo de su cajón. Lo colocó frente a mí con un bolígrafo. Entonces, empecemos a trabajar. Firmé con mano firme, mi firma sólida en la línea inferior. Deslicé el documento de vuelta por su escritorio. Ella lo tomó, lo colocó en una carpeta, sus movimientos precisos y profesionales. Tendré el contrato de alquiler redactado para la próxima semana. Lo entregaremos formalmente y veremos cómo responden. Me levanté, le di la mano de nuevo. Gracias. No me agradezca aún. Esto solo está comenzando. Salí de su oficina al pasillo. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave que sintió como algo que terminaba y algo más que comenzaba. La guerra había comenzado oficialmente. Una semana después de firmar el anticipo de Patricia, me senté en mi escritorio revisando el contrato de alquiler que me había enviado por correo electrónico. 3 páginas con formato profesional, densas de lenguaje legal. Leí cada cláusula 2 veces, luego una tercera. Alquiler, 1.500 euros mensuales, pagaderos el primer día de cada mes, pago del 50% de los costos de servicios, comportamiento respetuoso hacia el propietario y disfrute pacífico de la propiedad. Periodo de notificación de 30 días si el inquilino no cumple con los términos establecidos. La tarifa
tarifa de mercado para un espacio comparable en Madrid rondaba los 2.200 euros. Patricia había explicado la estrategia: hacer los términos razonables para que ningún juez pudiera llamarlos punitivos. Esto no se trataba de exprimir a Sofía, se trataba de establecer mis derechos como propietario y su estatus como inquilinos. Toqué el collar bajo mi camisa. Elena aprobaría este enfoque metódico. Hice clic en responder. Escribí: «Es perfecto. Procedamos». Envié sin dudar. Patricia organizó la entrega oficial. El 10 de abril, a las 14 horas, una mujer llegó a mi puerta con un portafolio de cuero, atuendo profesional, toda negocios. Débora Klein, notaria pública. Sofía apareció detrás de mí. «¿Quién es?». Di un paso a un lado, dejé entrar a Débora. Se dirigió a la mesa del comedor, abrió su portafolio, sacó el contrato de alquiler y su sello de notaria. Sofía rondaba, la sospecha radiando de ella. «Señorita Torres, estoy aquí para entregarle un contrato de alquiler para esta propiedad». La voz de Débora tenía un peso formal. «Por favor, léalo y firme para confirmar recepción». Sofía arrebató el documento. Sus ojos se movieron rápidamente por la primera página. Su expresión se oscureció con cada línea. 1.500 euros al mes. Servicios. Esto es una locura. «El documento detalla los términos para continuar residiendo», dijo Débora con calma. «No está obligada a aceptar, solo a confirmar que lo recibió. No firmó nada». Débora hizo una anotación en su formulario. «Entrega completada de todos modos. Tiene 30 días para responder». Sofía se giró hacia mí. «¿Qué es esto?». «Una broma. Es un contrato de alquiler requerido legalmente». «Somos tu familia». «Esta casa nos pertenece». «Esta casa me pertenece. La escritura está a mi nombre. Son inquilinos». «¿Inquilinos? Inquilinos, ¿cómo te atreves?». Miguel salió del salón, tomó el acuerdo de las manos temblorosas de Sofía, lo leyó rápidamente, su rostro enrojeciendo. «No estás pensando con claridad, Guillermo. Tal vez necesites un médico para evaluar tu estado mental». «Mi estado mental está bien. Veremos qué dice un juez. Audiencia de competencia. Obtendremos la tutela. Adelante, inténtalo». Se acercó más, usando su ventaja de altura. «No tienes idea de lo que estás empezando, viejo». Débora recogió sus materiales eficientemente, claramente acostumbrada a situaciones hostiles. Se fue sin ceremonias. La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo. «Los términos son razonables», dije al silencio. «Por debajo de la tarifa de mercado para el alquiler en este vecindario. No te vamos a pagar alquiler». La voz de Sofía se quebró. «Entonces deben irse». La mandíbula de Miguel trabajó. «No nos vamos a ninguna parte. Tienen 30 días. Después de eso, la decisión no será suya». Subí a mi dormitorio, cerré la puerta, me senté en la cama por un momento, respirando constantemente. A través de las paredes, la voz de Sofía se alzó en furia. El murmullo más grave de Miguel respondió. El tono más alto de Lucía se unió al coro. Tenía otros movimientos que hacer. El banco en el centro tomó 30 minutos en llegar. Aparqué en su garaje, tomé el ascensor, pedí un gerente. Marcos, de unos 30 años, actitud profesional, me llevó a su oficina. «¿Cómo puedo ayudarlo hoy, señor Díaz?». Deslicé la antigua tarjeta de firma de Sofía por su escritorio. «Necesito que la eliminen de todo acceso a mis cuentas». Marcos tecleó en su ordenador, frunció el ceño. «No han accedido a la cuenta recientemente, pero hubo un intento la semana pasada, el 3 de abril. Lo denegamos porque no tenía una identificación adecuada, pero afirmó actuar en su nombre». Mi mandíbula se apretó. El 3 de abril, el mismo día que me reuní con Patricia, Sofía había intentado vaciar mis cuentas mientras yo aseguraba representación legal. «Elimínenla por completo. Nuevas contraseñas, nuevas preguntas de seguridad. También marcaré la cuenta por intentos de fraude». Marcos tomó notas. «¿Desea documentación del intento de acceso?». «Sí». «Imprima el registro de seguridad». Lo hizo. Lo añadí a mi carpeta de evidencias en crecimiento. A la mañana siguiente, me reuní con Andrés Morales, un especialista en herencias que Patricia había recomendado. Su oficina ocupaba el segundo piso de un edificio tranquilo cerca de la casa de campo. Andrés revisó mi testamento existente, todo para Sofía, redactado hace 5 años, y lo dejó a un lado. Sacó documentos nuevos. «¿Está seguro de estos cambios?». «Completamente seguro». Inicialicé cada página. 3 beneficiarios: la Coalición de Personas Sin Hogar de Madrid, la Fundación de Investigación de la Memoria y el Centro de Defensa de los Derechos de los Mayores de España, organizaciones que hacían un bien real en el mundo. Sofía no recibiría nada. Andrés fue testigo de mi firma, aplicó su sello de notario, selló el documento en un sobre, me dio una copia.
Efectivo inmediatamente, señor Díaz. Gracias. De vuelta en casa, evité el salón donde mi familia se congregaba. Escuché a Sofía al teléfono. Sé que el abogado de mamá podría ayudar. No conocía al abogado de la familia de Elena, pero dudaba que tomara el lado de Sofía una vez que entendiera la situación. Los días siguientes documenté todo. Miguel bloqueándome accidentalmente en los pasillos. Sofía revisando mi correo. Encontré varias piezas abiertas y dobladas, escondidas en el cajón de la cocina bajo los paños, incluyendo una carta de Patricia con una estrategia legal detallada. Delito federal, manipulación de correo. Fotografié los sobres violados, el escondite, todo. La noche del 14 de abril, intenté salir de mi dormitorio para la cena. Miguel estaba apoyado contra la pared justo fuera de mi puerta. Disculpa. No se movió. Tenemos que hablar de esta tontería del alquiler. Muévete, por favor. Cambió ligeramente de posición. No lo suficiente. ¿Y si no lo hago? Llamaré a la policía. Se rió. ¿Para qué? Estoy parado en un pasillo. Finalmente se movió, pero el mensaje era claro. La cámara del pasillo capturó todo. Su posicionamiento deliberado, su negativa a moverse, su postura amenazante. Esa misma noche escaló más. Estaba preparando té en la cocina cuando entró, acercándose demasiado, invadiendo mi espacio. Cuando intenté pasar por su lado, me empujó. No lo suficientemente fuerte como para derribarme, pero suficiente para hacerme tropezar contra la encimera. Cuidado, viejo. Los accidentes pasan a tu edad. La cámara trasera lo capturó perfectamente. Su mano haciendo contacto, mi cuerpo desplazándose por la fuerza, su sonrisa satisfecha. No respondí. Tomé mi té, subí a mi dormitorio, cerré la puerta. En mi escritorio, compilé todo metódicamente. Vídeo de Miguel bloqueando mi puerta, vídeo del empujón, asalto claro, fotos de correo manipulado, notificaciones bancarias sobre el intento de acceso de Sofía. Creé una carpeta, evidencia de desalojo de emergencia, con subcarpetas organizadas. Escribí un correo a Patricia detallando cada violación. Adjunté la carpeta completa. Su respuesta llegó en minutos. Llámame inmediatamente. Esto lo cambia todo. Llamé, contestó al primer timbre. Guillermo, el empujón es asalto. La manipulación del correo es federal. El intento de fraude bancario es explotación de mayores. ¿Qué significa esto? Significa que no esperamos 30 días. Estoy solicitando un desalojo de emergencia por violencia doméstica y abuso financiero. ¿Qué tan rápido? Audiencia en 2 semanas. Trae todas tus evidencias. Van a lamentar haber escalado esto. El 15 de abril, otra notificación de mi banco apareció en mi bandeja de entrada. Sofía había intentado acceder a mi cuenta de nuevo, afirmando que le había otorgado poder notarial. El banco lo denegó. Marcó la cuenta como posible fraude de mayores. Reenvié el correo a Patricia. Asunto: escalada. Cuerpo del mensaje: una palabra: más munición. Hice clic en enviar. Vi aparecer la confirmación. Cerré el portátil lentamente. A través de mi puerta, las voces de Sofía y Miguel subían en discusión, planeando su próximo movimiento, sin duda. Aún creyendo que tenían algunas cartas, no tenían idea de lo que venía. A la mañana siguiente, entré en mi cocina y encontré a Sofía sentada en la mesa con un extraño, un hombre con un traje barato, maletín abierto, papeles esparcidos frente a él. Los ojos de Sofía estaban rojos, pañuelos arrugados en su puño. Levantó la vista. «Papá, este es mi abogado, señor Carmona. Necesitamos hablar». Roberto Carmona se levantó, extendió la mano. La estreché, pero permanecí de pie. «Señor Díaz, he revisado el contrato de alquiler que le entregó a mi cliente». Señaló una silla. No me senté. «Creo que hay espacio para negociar. Los términos se mantienen». Sofía hizo gestos suplicantes desde su asiento. Carmona la miró, luego a mí. «Señor, ¿puedo hablar con franqueza?» No esperó permiso. «Está en su derecho. La casa está titulada únicamente a su nombre. Los términos del alquiler son razonables, de hecho, por debajo del precio de mercado. Mi consejo legal a mi cliente es que cumpla con el acuerdo o se reubique». El rostro de Sofía se desmoronó. «Eso no puede estar bien. Dile que está equivocado, papá». «No está equivocado». Carmona cerró su maletín con un chasquido decisivo. «Señorita Torres, su padre es dueño de esta propiedad por completo. No está en la escritura, ni en el historial de la hipoteca. No hay reclamación de posesión adversa después de solo 3 años. La relación familiar no crea derechos de propiedad. Legalmente, es una inquilina a voluntad, y él está estableciendo términos formales. Pero soy su hija, tengo derechos. No sobre su propiedad. Lo siento».
Carmona se levantó. Señor Díaz, si me disculpa. Se fue rápidamente, claramente queriendo distancia de la histeria creciente de Sofía. En el momento en que la puerta se cerró, Sofía se volvió hacia mí. No puedo creer que estés haciendo esto. Mamá estaría devastada. Tu madre me dejó una carta. Me advirtió sobre ti. Sofía se congeló. ¿Qué carta? Estás mintiendo. Sabía exactamente quién eres. Tenía razón en todo. Sus lágrimas se detuvieron como si hubiera pulsado un interruptor. Su voz se endureció. Vas a arrepentirte de esto. Corrió a la habitación de invitados. Cerró la puerta de un portazo. La escuché al teléfono inmediatamente, la voz subiendo y bajando en quejas. Durante los días siguientes lanzó una campaña sistemática. Llamó a mi puerta a mediodía, transformada en vulnerabilidad, apretando pañuelos, ojos nadando en lágrimas fabricadas. Papá, por favor, no estoy durmiendo. Tengo dolores en el pecho. El estrés me está matando. Intentó tomar mi mano. Mantuve la mía a mi lado. He renunciado a tanto para estar aquí contigo después de que mamá murió. ¿Cómo puedes hacerme esto? Miré su actuación con desapego. La carta de Elena me había inmunizado contra esta manipulación. Te quedan 29 días. Cerré la puerta. Su sollozo sonó falso, incluso a través de la madera. El enfoque de Miguel fue diferente, más directo, más físico. Intenté salir de mi dormitorio a la mañana siguiente. Estaba en el pasillo, apoyado contra la pared, justo frente a mi puerta. No la bloqueaba del todo, pero lo suficientemente cerca como para que tuviera que pasar rozándolo. Disculpa. No se movió. Tenemos que hablar de esta tontería del alquiler. Muévete, por favor. Cambió su peso, no lo suficiente para crear paso. ¿Y si no lo hago? Llamaré a la policía. ¿Para qué? Estoy parado en un pasillo. ¿Eso es un delito? Sonrió sin calidez. Finalmente se movió, pero no antes de obligarme a pasar de lado. La cámara del pasillo capturó su posicionamiento deliberado, su intimidación calculada. Esa tarde, encontré mi correo en el cajón de la cocina de nuevo, 3 días acumulados, incluyendo otra carta de Patricia, ya abierta. Mis manos temblaron mientras fotografiaba la evidencia. Manipulación de correo federal. Envié las fotos a Patricia inmediatamente. La presión social vino de Lucía. Había estado publicando regularmente desde que se entregó el contrato de alquiler, creando una narrativa de victimización para sus seguidores. Mi vecino, el señor Chen, me abordó en el buzón. Guillermo, vi algunas publicaciones en línea. Tu nieta dijo, ¿está todo bien? Todo está bien, Tomás. Ella lo hace sonar como si tuviera algún tipo de episodio. Problemas de memoria, tal vez. Estoy estableciendo términos de alquiler para mi propiedad. Eso es todo. Su expresión mostraba que no me creía del todo. Bueno, si necesitas algo... Se alejó rápidamente, dejándome solo con mi correo. Al otro lado de la calle, la señora Pérez me vio, se dio la vuelta y entró sin su habitual saludo. La campaña de Lucía estaba funcionando. El vecindario se estaba volviendo en mi contra basado en mentiras publicadas en redes sociales. El 14 de abril, Miguel cruzó la línea final. Estaba preparando té en la cocina. Entró, se acercó demasiado. Cuando intenté pasar por su lado, puso su mano en mi pecho y empujó. No lo suficiente para derribarme, pero suficiente para hacerme retroceder contra la encimera. Suficiente para que tuviera que sostenerme del borde. Cuidado, viejo. Los accidentes pasan a tu edad. No dije nada. Tomé mi té y me fui. Detrás de mí, la voz de Sofía. Miguel, no en la casa, pero la cámara lo había capturado todo, su mano haciendo contacto claro, mi cuerpo forzado hacia atrás, su tono amenazante. En mi dormitorio, me senté en mi portátil y compilé la evidencia metódicamente, clips de vídeo, organizados por fecha y gravedad, fotos de correo manipulado, capturas de pantalla de notificaciones de fraude bancario, publicaciones de redes sociales de Lucía archivadas. Creé un documento de cronología completo que cruzaba cada incidente con evidencia de apoyo. Todo organizado, todo documentado, todo listo para el tribunal. Envié el paquete completo a Patricia por correo electrónico. Su respuesta llegó rápidamente. Perfecto momento. La audiencia de emergencia está programada para el 2 de mayo, dentro de 2 semanas. No sabrán qué les golpeó. Esa misma tarde llegó otra notificación de mi banco. Sofía había intentado acceder a mi cuenta de nuevo, afirmando que le había otorgado poder notarial. El banco lo denegó, marcó la cuenta,
Me contactó para verificar. Llamé inmediatamente, confirmé el intento de fraude, solicité documentación completa. La enviaron en 1 hora. La reenvié a Patricia con una palabra en el cuerpo del mensaje: más munición. Su respuesta: esto es explotación financiera de mayores de manual. Combinado con el asalto y la manipulación de correo, tenemos un caso abrumador. Empieza a empaquetar sus pertenencias mentalmente. Están acabados. Me paré en la ventana de mi dormitorio, viendo el sol hundirse hacia las montañas de la Sierra de Guadarrama. Madrid se extendía en la luz ámbar, la ciudad donde Elena y yo construimos nuestra vida juntos, donde criamos a Sofía, compramos esta casa, trabajamos y ahorramos y planeamos un futuro que pensábamos sería pacífico. En el salón podía escuchar a mi familia discutiendo, la voz de Sofía aguda por el pánico, el murmullo defensivo de Miguel, Lucía quejándose de tener que mudarse. Todavía pensaban que estaban ganando. Creían que sus lágrimas, amenazas y publicaciones en redes sociales me obligarían a ceder. No tenían idea de que la trampa ya se había cerrado a su alrededor. Toqué el collar de Elena a través de mi camisa, sentí el oro cálido contra mi piel y me permití la más pequeña sonrisa. 2 semanas hasta la audiencia, 14 días hasta que llegara la justicia. Podía esperar. 2 semanas después, me senté en una sala de audiencias observando a la jueza Margarita Piedra revisar documentos en su estrado. La audiencia de emergencia había llegado. Patricia estaba a mi lado, 2 carpetas de acordeón en la mesa frente a ella. Al otro lado del pasillo, Sofía se agrupaba con Carmona y Miguel, todos evitando mi mirada. La jueza Piedra levantó la vista, cabello gris acero, enmarcando ojos agudos que claramente habían visto innumerables disputas familiares. He revisado las evidencias presentadas por la señora Morales. Los vídeos son particularmente inquietantes. Carmona se levantó. Señora jueza, esto es una disputa familiar. Las emociones están a flor de piel. Señor Carmona, un asalto es un asalto sin importar la relación familiar, y la manipulación de correo es un delito federal. La voz de la jueza cortó su excusa. Estoy emitiendo una orden de alejamiento temporal. El señor Torres mantendrá una distancia de al menos 3 metros del señor Díaz en todo momento dentro de la residencia compartida. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Miguel asintió de mala gana, mandíbula apretada. La audiencia completa de desalojo está programada para el 2 de julio. El señor Díaz está en su derecho de establecer términos de alquiler o solicitar la desocupación de su propiedad. Patricia se inclinó hacia mí mientras nos levantábamos. 2 meses, pero estamos ganando. La familia regresó a casa esa tarde. La orden de alejamiento no cambió nada fundamental. Miguel mantuvo su distancia física, pero la hostilidad seguía densa como el humo. Se negaron a pagar los 1.500 euros. Ignoraron cada comunicación de Patricia. Estaban ocupando mi casa, apostando a que me rendiría. A mediados de mayo, tomé una decisión que sorprendió incluso a Patricia. Quiero vender la casa. Silencio en el teléfono. Luego, Guillermo, eso es radical, pero estratégicamente brillante. Elimina el activo por el que están luchando. Exactamente, recomendó a Roberto Santos, un agente inmobiliario que manejaba situaciones difíciles profesionalmente. Llegó el 20 de mayo a las 10 de la mañana con un portafolio de cuero y una cámara digital. Señor Díaz, veamos con qué trabajamos. Lo guié por la casa. Fotografió cada habitación. Salón con el desorden familiar apartado. Cocina anticuada pero funcional. Dormitorios mostrando desgaste. Midió con un dispositivo láser. Tomó notas en una tableta. Sofía observaba desde el pasillo, brazos cruzados, sospechando pero sin entender aún. En el patio trasero, Roberto midió la línea de la valla. Sofía salió furiosa. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Roberto permaneció profesional. Soy un agente inmobiliario autorizado realizando una evaluación de la propiedad. Se volvió hacia mí en el patio, el rostro pálido. Papá, ¿qué está pasando? Estoy vendiendo la casa. No puedes. Avanzó, luego se detuvo, recordando que la orden de alejamiento se aplicaba a Miguel, calculando si se aplicaba a ella. Esta casa es nuestra. Crecí aquí. Es mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi decisión. Roberto terminó sus mediciones, me agradeció en voz baja, dejó a Sofía de pie en el jardín, atónita.
Al día siguiente, llamó con su evaluación. La propiedad está en buen estado. Algunas actualizaciones cosméticas ayudarían, pero es vendible tal como está. La listaríamos en 385.000 euros. Debería esperar ofertas entre 375.000 y 385.000 en 2 semanas. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Listarla mañana. Con el Mercado de Madrid tendrás ofertas para el fin de semana. Hazlo. Una semana después, Roberto regresó con un camión de la compañía y un asistente. Instalaron un cartel grande en el jardín delantero, rojo y blanco, imposible de ignorar. En venta en letras grandes, la foto y el número de teléfono de Roberto debajo. Sofía observó desde la ventana del salón, el rostro torcido por la rabia y la incredulidad. En horas, el anuncio se publicó en línea. Mi móvil vibró con una notificación. Su propiedad ahora está activa en el MLS. Mostré a Patricia por videollamada. Ella sonrió. Perfecto. La primera visita ocurrió 3 días después. Una pareja joven, Sara y Marcos Chen, ambos en sus 30, recorrieron la casa torpemente. Me retiré a mi dormitorio, pero podía escucharlos moverse por la casa. La familia de Sofía se quedó mirando a los intrusos. Miguel se desparramó deliberadamente en el sofá, haciéndolos sentir incómodos. La voz de la joven llegó por el pasillo. ¿Los ocupantes actuales están incluidos? La respuesta diplomática de Roberto. La propiedad estará vacía al cierre. A pesar de la hostilidad, estaban interesados. Roberto me llamó esa noche. Están haciendo una oferta. 383.000, 2.000 por debajo del precio de salida, pero están preaprobados y quieren un cierre rápido. Acéptala. ¿Estás seguro? No quieres contraofertar por el precio completo. La velocidad importa más que 2.000 euros. Acéptala. Mientras tanto, Sofía hacía intentos desesperados por construir una defensa. La observé desde mi ventana mientras se acercaba a la señora Pérez en la acera. Sus voces llegaron hasta el jardín. Señora Pérez, necesito su ayuda. Mi padre está intentando desalojarnos. ¿Puede testificar que he estado cuidándolo? El malestar de la señora Pérez era visible incluso desde la distancia. Oh, querida, no estoy segura de poder hacer eso. Me has visto aquí. Sabes que lo cuido. Sofía, cariño, te he visto a ti y a tu familia viviendo en su casa. No he visto mucho. Cuidado, si soy honesta. No entiendes la situación. Creo que la entiendo bastante bien. La señora Pérez se alejó rápidamente. Sofía intentó con 2 vecinos más con resultados similares. Nadie testificaría sobre algo que no había presenciado. A finales de mayo, me reuní con Roberto en una cafetería para finalizar la aceptación. Extendió la oferta de compra en la mesa pequeña, múltiples páginas de documentos legales, líneas de firma destacadas en amarillo. Inicial aquí, aquí y aquí, firma al final. Tomé su bolígrafo, un instrumento plateado pesado. Inicialicé 3 páginas cuidadosamente. Firmé mi nombre completo en la página de aceptación, Guillermo Díaz. Mi firma fue firme, sin dudar. Roberto contrafirmó como agente, deslizó los documentos en su portafolio. Lo enviaré al agente de ellos hoy. El cierre está programado para el 15 de agosto. Nos dimos la mano. Mientras salía al sol brillante de junio, mi móvil vibró. Un mensaje de Patricia. El 2 de julio está a 3 semanas. ¿Estás listo? Respondí con una palabra. Sí. Me desperté antes del amanecer del 2 de julio. Me vestí con el traje oscuro que usé en el funeral de Elena 3 años antes. Ajusté mi corbata frente al espejo, viendo mi propio rostro, ahora más viejo, de alguna manera más duro. Toqué el collar bajo mi camisa. Sentí el oro cálido a través de la tela. Hoy era el día. Patricia me encontró en el pasillo del juzgado a las 9. Llevaba un traje de negocios impecable. Cargaba las mismas carpetas de acordeón, ahora aún más gruesas, con evidencias. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Sofía llegó momentos después con Carmona, Miguel y Lucía. Nos sentamos en lados opuestos del pasillo, sin hablar. El silencio se sentía apropiado. A las 10 entramos en la sala de audiencias. La jueza Piedra tomó su estrado, revisó papeles brevemente, levantó la vista. Señora Morales, puede proceder. Patricia se paró en el podio. Habían instalado una pantalla para la presentación de vídeos. Reprodujo el clip de Miguel empujándome contra la encimera. La jueza se inclinó hacia adelante, observando atentamente. Esto fue grabado el 14 de abril, el día antes de que solicitáramos medidas de emergencia. Cambió a la hoja de cálculo financiera. Estos son préstamos documentados por un total de 18.500 euros en 3 años. Ni un euro devuelto. Luego vinieron mis registros médicos. Presión arterial 152/95. Síntomas relacionados con el estrés documentados. Las notas del médico indican que el paciente reporta un entorno doméstico hostil. Cada pieza construía una narrativa innegable.
Carmona se levantó cuando Patricia terminó. Intentó humanizar a Sofía. Señora jueza, mi cliente ha estado viviendo en la casa de su infancia. Había un entendimiento. La jueza Piedra lo interrumpió. ¿Había un acuerdo por escrito que estableciera este entendimiento? No, pero los acuerdos verbales sobre la ocupación de propiedades deben formalizarse. El señor Díaz intentó hacer exactamente eso con el contrato de alquiler. Su cliente se negó, le indicó que se sentara. He oído suficiente. La sala quedó en silencio. He revisado todas las evidencias presentadas. La explotación financiera está clara y documentada. Las evidencias en vídeo muestran un patrón de intimidación y acoso. La jueza miró directamente a Sofía. Señorita Torres, se le dieron términos de alquiler razonables. Se negó, se le dieron múltiples oportunidades para desocupar voluntariamente. Se negó. Las manos de Sofía apretaron el borde de la mesa. Concedo el desalojo. Tienen 30 días hasta el 1 de agosto. Si no están fuera para entonces, el alguacil ejecutará la orden. Sofía comenzó a llorar. Miguel miró al frente, atónito. Lucía alcanzó su móvil antes de que el alguacil carraspeara significativamente. Fuera de la sala, Sofía se acercó a mí en el pasillo. Su rostro estaba manchado. Máscara corrida. Papá, por favor, no hagas esto. Cambiaremos. Pagaremos el alquiler. Es demasiado tarde para eso. ¿A dónde se supone que iremos? Eso ya no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan frío? Somos tu familia. La miré. Realmente la miré, viendo los rasgos de Elena en su rostro, pero nada de la calidez de Elena. Tuviste 3 años después de que tu madre muriera para actuar como familia. Elegiste actuar como parásitos en cambio. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Patricia tocó mi brazo. Guillermo, deberíamos irnos. La venta avanzó en su propia línea temporal. A mediados de julio, un inspector de viviendas recorrió la casa con Sara y Marcos Chen siguiéndolo. Las cajas de Sofía ya estaban apiladas en las esquinas, la realidad de la partida asentándose. El inspector revisó paneles eléctricos, fontanería, cimientos. El calentador de agua es antiguo. El tejado tiene quizás 5 años más. Nada grave. Sara me preguntó en voz baja. ¿Has vivido aquí mucho tiempo? 40 años. Construí la mayor parte de la terraza yo mismo. Marcos sonrió. Es una buena casa, sólida. Sara entendió lo que no estaba diciendo. La cuidaremos bien. Eso es todo lo que pido. El 19 de julio, un día antes de la fecha límite, apareció un camión de mudanzas en la entrada. Me quedé en mi dormitorio, puerta cerrada, escuchando los sonidos de la partida, muebles raspando los suelos, cajas golpeando, la voz de Sofía dando órdenes secas. Lucía quejándose por el trabajo pesado. Los vecinos observaban desde sus jardines, presenciando la salida de la familia. Un golpe en mi puerta. La abrí. Sofía estaba allí, agotada, derrotada, cubierta de sudor y polvo. ¿Estás feliz ahora? Conseguiste lo que querías. No quería esto. Tú lo forzaste. Nunca te perdonaré. No necesito tu perdón. Tengo la aprobación de Elena. Eso es suficiente. Su rostro se endureció. Espero que estés satisfecho. No estoy satisfecho, pero estoy libre. Se dio la vuelta. Minutos después, el motor del camión rugió. Observé desde mi ventana mientras salía de la entrada, llevándose a mi hija, tal vez para siempre. La casa se sintió diferente de inmediato, más ligera. El aire se movía más libremente. Caminé por las habitaciones vacías mientras la luz de la tarde entraba por las ventanas. Cada paso resonaba. En el salón, profundas marcas rayaban el parqué donde habían arrastrado el sofá. El dormitorio principal tenía un agujero del tamaño de un puño en la pared. La ira de Miguel dejando su marca. La encimera de la cocina estaba manchada. Una puerta de un armario colgaba torcida. Lo fotografié todo con mi móvil, narrando en voz baja. 19 de julio, 18 horas, documentando el estado tras la salida de los ocupantes. No planeaba perseguirlos por daños. Ya había ganado, pero la documentación se sentía necesaria. Prueba final de quiénes eran realmente. De pie en el centro del salón, sostuve mi móvil mostrando el rastro de destrucción. Paredes rayadas, suelos manchados, accesorios rotos. No sentía ira al mirar estas imágenes. Me sentía validado. Elena había tenido razón en todo. Su carta me había preparado para este momento, para estas personas con rostros familiares, pero vacíos de amor. A través de la ventana delantera, el cartel de en venta
venta estaba en el jardín con un letrero rojo de vendido en la parte superior. 4 semanas hasta el cierre, 4 semanas hasta que dejara esta casa para siempre. Toqué el collar una vez más. Luego caminé a mi dormitorio para comenzar mi propio embalaje. El silencio era extraordinario. Después de 3 años de caos, voces, demandas y hostilidad, el silencio se sentía como un regalo. Estaba libre. 3 días después de que la familia se fuera, me senté en mi portátil en la casa vacía, navegando por listados inmobiliarios en Pozuelo de Alarcón. El silencio resonaba a mi alrededor, pasos, respiración, el clic de las teclas amplificado por la ausencia. Mis cajas empaquetadas alineaban las paredes, una vida comprimida en cartón. Había establecido parámetros de búsqueda específicos: piso o apartamento de 2 dormitorios, vecindario seguro, menos de 200.000 euros. Empezar de nuevo a los 67, completamente en mis términos. La primera propiedad que vi se sentía equivocada, demasiado moderna, todo vidrio y acero, sin calidez. La segunda era en planta baja, lo que me ponía nervioso después de años sintiéndome vulnerable en mi propia casa. Luego, el agente inmobiliario me mostró un piso en el segundo piso en un complejo tranquilo en Pozuelo. Es una comunidad para mayores de 55 años, muy tranquila, muy segura. Salí al balcón, vistas a la sierra, brisa de la tarde, otros residentes de mi edad paseando perros abajo. El complejo tenía una puerta de seguridad, cámaras, una sala comunitaria que probablemente nunca usaría. ¿Podemos hacer una oferta hoy? Ella pareció sorprendida. Por supuesto. ¿En qué estás pensando? Precio completo, en efectivo, sin contingencias. A principios de agosto, la compra se finalizó. 195.000 euros. Usé el dinero escondido de Elena y parte de las ganancias de la casa. Sin hipoteca. La libertad de eso se sentía extraordinaria. Pasé una semana transformando el segundo dormitorio en un taller. Desempaqueté herramientas eléctricas aún envueltas en plástico de fábrica. Había vendido mi equipo viejo años atrás, cuando las necesidades de Sofía consumían mi tiempo y espacio. Ahora instalé un banco de trabajo, colgué un tablero perforado para herramientas, organicé contenedores de almacenamiento metódicamente. El sonido de la sierra de mesa, al probarla, fue profundamente satisfactorio, familiar. Seleccioné roble para mi primera compra de madera. Comencé a cortar piezas para una caja de sombras para el collar de Elena. El serrín llenó el aire. Por primera vez en años, estaba creando algo en lugar de manejar el caos de alguien más. El 15 de agosto llegó, el día del cierre. Me reuní con Sara y Marcos Chen en la oficina de la notaría. Oficina insípida, paredes beige, pila de documentos. Nos sentamos frente a frente en la mesa de conferencias. El oficial notarial explicó cada documento. Firmé página tras página, mi firma automática por décadas de contratos de ingeniería. Sara deslizó un sobre por la mesa. Te escribimos una carta para después. Lo acepté, lo guardé en mi chaqueta. Marcos entregó un cheque por las ganancias restantes. El oficial pasó las llaves de la casa a los Chen. Los ojos de Sara brillaban. Gracias por confiar en nosotros con tu hogar. Hacedlo vuestro ahora. Eso es lo que necesita. Salí llevando solo una caja de fotos y el collar de Elena. No miré atrás. Conduje directamente a mi nuevo piso. Desempaqueté mis pertenencias mínimas. Esa noche me senté en mi nuevo sofá en el espacio tranquilo que era completamente mío. Abrí el sobre de Sara. Leí su carta. Queremos que sepas que entendemos el sacrificio que hiciste. Lo llenaremos de amor y risas. Nos diste más que una casa. Nos diste un futuro. La doblé cuidadosamente. La puse en el cajón de mi escritorio junto a la carta de Elena, 2 mensajes de esperanza de 2 fuentes diferentes. Mientras tanto, había abierto una nueva cuenta bancaria en una institución diferente. Transferí aproximadamente 210.000 euros después de todas las compras y gastos. Configuré pagos automáticos para servicios, cuotas de la comunidad. Todo organizado con la precisión que una vez apliqué a proyectos de ingeniería. Por primera vez en años, revisé mis cuentas sin ansiedad, sin preguntarme qué había tomado Sofía o qué había pedido prestado Miguel. Ella intentó llamarme. Vi su nombre aparecer en mi pantalla, lo dejé ir al buzón de voz, no escuché. Otra llamada. Otra. Abrí mis ajustes, fui a bloquear contacto, confirmé. Un mensaje de un número diferente. De Miguel. Nos debes. Somos familia. Bloqueado. Otro del número de Lucía. Abuelo, por favor contesta. Bloqueado. Cambié mi número al día siguiente. Lo di solo a Patricia, mi médico y la oficina de seguridad del complejo. A finales de agosto, un golpe en la puerta de mi piso. Miré por la mirilla.
Sofía estaba allí, exhausta, desesperada. Papá, sé que estás ahí. Por favor, necesitamos hablar. Cometimos errores, pero somos familia. Me alejé en silencio, me senté en mi sillón. Su voz continuó, amortiguada a través de la puerta. Estamos luchando. No podemos permitirnos. Por favor, papá. Más golpes. Una puerta se abrió en el pasillo. Una voz masculina. Señora, si no se va, llamaré a seguridad. Sofía, este es mi padre. No responde. Necesita irse. Pasos alejándose. Finalmente, silencio. No sentí culpa. Me sentí libre. Esa noche estuve en mi taller trabajando en la caja de sombras. Roble con juntas de cola de Milano, requiriendo precisión y paciencia. Apliqué pegamento para madera cuidadosamente. Encajé las piezas. Las sujeté para que secaran. Cuando estuvo terminada, monté el collar de Elena dentro. Lo colgué en la pared de mi salón en un lugar de honor. El oro capturaba la luz de la lámpara, brillando suavemente. Caminé a mi ventana, miré las montañas de la Sierra de Guadarrama, oscureciéndose contra el cielo naranja. Mañana era 28 de agosto, 3 años desde que Elena falleció. Tenía planes para ese aniversario. Buenos planes. Planes pacíficos. 2 días antes del aniversario de Elena, me senté en la oficina de Patricia Morales una última vez. Deslizó un documento por su escritorio. Mi testamento recién finalizado. Es oficial. Todo va a las 3 organizaciones benéficas como especificaste. Tu hija está explícitamente excluida, con una explicación de que ya recibió lo que consideras su parte justa durante tu vida. Leí la sección relevante en voz baja. A mi hija, Sofía Díaz Torres, no le dejo nada, ya que ha recibido un apoyo financiero sustancial durante mi vida y ha demostrado a través de sus acciones que valora mis activos más que nuestra relación. Inicialicé cada página, firmé las 3 copias. Patricia y su asistente fueron testigos. Se aplicó el sello notarial. «Estás protegido», dijo Patricia. Me mostró otro documento, un informe médico de la doctora Sara Patel, especialista en geriatría. Sofía intentó solicitar la tutela, afirmó que eras mentalmente incompetente para manejar tus asuntos.